¿Qué tal, colegas? Buenas tardes, buenos días, a la hora que nos estén O viendo o escuchando. noches. O noches, claro. Es la ventaja del formato de video grabado. Pues bueno, les damos la bienvenida a este tercer episodio de Tercero este ya. podcast Café Derecho. Sí. Y pues bueno, les traemos una plática que puede llegar a herir susceptibilidades. Pienso que sí. Definitivamente, sí. Ujú. Tal vez no es la intención directa, sino que es más una reflexión. Exactamente, generar un poco de reflexión al respecto. Y pues bueno, el tema en esta ocasión, en este Café Derecho, es sobre los notarios públicos, en general los fedatarios públicos, y pues qué tan necesarios realmente son. A ver, desmenucémoslo, Pero pero antes, primero, empecemos. salud. A ver. ¿Qué es la fe pública? Empezando, Podemos partir de ahí. sí. Porque entendemos por fe pública, ¿no? O por el hecho de dar fe, esta frasecita que está en nuestro sistema jurídico, Sacramental. doy fe, ¿no? Es decir, que alguien está constatando que esto que está diciendo es cierto, Así es. es real, es tal cual, y entonces está investido de la facultad de decir esto es cierto. Así es. Como el gnomo, ¿no? Esto es mío, así dice, esto es cierto, Es correcto. tal cual. Y esta cuestión es, pues a fin de cuentas, también es una facultad que otorga el Estado. Claro. Aquí la cuestión es, bueno, tenemos fedatarios en diferentes funciones, ¿no? Por ejemplo, en la jurisdiccional, ¿no? Ujú. Secretarios de acuerdos que dan fe Sí, porque no, muchos tienen alguna creencia de que el juez es el que tiene la fe pública. No, no, el secretario es el que tiene la fe, la ¿no? fe pública. Y- De hecho, el secretario de acuerdos no es autoridad para efectos del juicio de amparo, No, por simple y sencilla razón que él solo es un fedatario. así es, Sí. así es. Entonces, aquí la cuestión es, digo, bueno, ellos tienen sus funciones bastante bien delimitadas Sí. por cuanto a su fe pública, en qué situaciones y sobre qué asuntos pueden llegar a darse, ¿no? Y pues Sí. bueno, vamos de acuerdo que para justicia, administración de justicia, pues definitivamente es un hecho que es necesario. Aquí la cuestión es, pues bueno, estos otros entes de la fe pública, ¿no? Llámense notarios, corredores, y pues bueno, la función realmente que tienen, pues no en la partición de justicia, sino dentro de lo que es el ámbito particular, Así es. porque pues bueno, a final de cuentas esos son Sí. particulares investidos de fe pública. Justo te iba a decir, es que la fe pública la podemos dividir en pública y privada. Podríamos hacer esa división. Podríamos distinguir fedatarios públicos, fedatarios privados, Así ¿no? es. Y los fedatarios privados, bueno, son los notarios, los corredores, en tanto que los fedatarios del ámbito público son secretarios de acuerdos, actuarios, etcétera, no todas otras autoridades que están facultadas para decir esto es cierto. Así es. Aquí la cuestión, y precisamente de donde va a venir precisamente a desarrollarse esta plática, ¿no? Precisamente va encaminada pues a lo que podríamos llamar como los fedatarios privados. Privados. ¿No? Exactamente. Entonces, ¿te gustaría que partamos desde el tema? Bueno, hay muchas aristas, ¿no? Pero ¿te gustaría desde el tema de los contratos sobre los que se manejan? Ok, actos jurídicos, susceptibles de fe de pública, la fe pública, ¿no? ¿Cuál es el clásico? Pues compraventa de inmuebles, por supuesto, ¿no? Así es. Aquellas... En cuestión de notarios, ellos son exclusivos para inmuebles. Esto es que usualmente cuando quiero vender una casa, tengo que acudir donde el notario para que éste dé fe, ¿no? De el acto traslativo de dominio. Así es. ¿No? Y no tengo otra opción para que el contrato sea perfecto. Así es. Vamos, si quisiera hacer el contrato sin que sea perfecto, pues sí, puedo hacerlo sin intervención de un notario, pero hay riesgos para ambas partes. Así es. Más para el comprador que para el vendedor, estamos de acuerdo. Pero así es. Sí, sí, definitivamente. Sí. Entonces, vamos, el notario da fe de que X le vendió a Y esta casa. Una casa que está, bueno, registrada ante el registro público de la propiedad, porque Usualmente, además sí. no puedo vender ante notario una parcela. Que yo he visto algunas atrocidades en la práctica, justo pero es ahí, ¿no? Y justo es a donde vamos, ¿no? Precisamente
El sentido de que, digo, la mayoría, ¿no? Sin denostar a nadie en particular, la mayoría de los notarios es gente muy preparada, Sí, ¿no? Pero aquí viene la situación de cuando hay notarios que hacen fe sí, de instrumentos que no deberían de dar fe. así es. Y aquí es precisamente donde en un momento dado, bueno, pues realmente no tenemos otra opción, no habría una mejor forma de hacer este tipo de traslativos, por ejemplo, ¿no? En el caso específico de traslativos de dominio, digo, sin ser, pues a lo mejor demasiado quisquillosos, hasta por medio de una plataforma Así es. ligada directamente al registro público, estimo yo, Ujú, podríamos hacer ese traslativo. así es. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que hace el notario? Nada más hacer la investigación y recabar lo que tiene que ver con la propiedad para ver Sí. que no tenga gravamen, que no tenga, ¿no? Y aún teniéndolos, pues le hace la advertencia, ¿no? Al comprador, ¿no? Ahí Sí. hay otro bemol, ¿no? Pero, digo, más allá de eso, pues, Y se convierte a partir de que ya se firmó la compraventa en un gestor. Un justamente, gestor que va a hacer el cambio ante el registro público de la propiedad, bla, Así bla, es. bla, bla. Cuestión que obviamente cobra sí. y que yo me pregunto, ¿no sería más factible que, bueno, si las dos partes están de acuerdo en vender y comprar este inmueble, porque no van al registro público, manifiestan su voluntad y capum? Justamente es a lo que vemos, ¿no? Debe de existir una mejor forma de hacerlo. Sí, En este sentido, vamos a la pregunta clave. ¿Qué tan necesaria es la fe pública es privada? sí, ¿No? Porque, pues bueno, justamente en este sentido de que se convierten en gestores, sí, el trabajo previo, pues realmente, y lo sabemos, es machotear. sí. Tal cual. O sea, es un machoteo con estilo el que usan. Ellos ya tienen sus formatos de compraventa, se dedican a cambiar datos y hasta ahí. Y hasta ahí. En muchas ocasiones incluso no te permiten hacer modificaciones de cláusulas o cosas así. Que dice uno, se suponga que el contrato proviene de las partes, no del notario, Así es. ¿no? Y de pronto uno como abogado, cuando trabaja este tipo de asuntos, ya sabes incluso hasta en qué número de cláusula va a venir cada cosa. Sí. Sí. Sí, porque el formato es El exactamente el mismo. formato es idéntico, ¿no? Y ya sabes incluso si algunas tienen un defecto o no lo tienen, Así es. porque vienen de un machote. Un machote que tiene quién sabe cuántos años. Así es. Igual que las demandas, pero eso yo creo que ya será Ese también es materia de otro de café, otro café, porque no solo criticamos notarios, también nos tenemos que autocriticar los abogados, justo. ¿sí? Pero entonces hacemos un machoteo con estilo, Sí. hacemos una investigación previa que básicamente es ir al registro público de la propiedad y obtener un certificado de gravámenes, hacer un primer aviso preventivo, usualmente la misma cosa sirve para los dos efectos, Así es. además, y el avalúo, ¿no? Que además las notarías te dicen, no voy a aceptar el avalúo que tú ya hiciste. Bueno, pero ahí viene un tema económico de por medio. Claro. Porque los honorarios, que bueno, aquí usualmente el tema que les van a decir en la notaría es por impuestos, Así es, ¿no? Porque tiene que ser al avalúo comercial más actualizado. así es, Entonces, por eso mandan a sus propios valuadores. sí, Pero también está el tema, los honorarios, sí, que también va regido por el tema avalúo. así es. Es decir, dependiendo el sapo la pedrada, como Justo. se dice coloquialmente, ¿no? Y entonces ahora sí ya te damos cita para que vengas, firmes y ¿no? Y realmente yo te pregunto, no sé si tú has presenciado alguna firma. ¿Está el notario presente en el momento de la firma de la No. escritura? No, ¿Cómo puede dar fe de que eso pasó? exacto. Aquí, digo, se entiende que en muchas ocasiones la carga de trabajo, ¿no? Pero, vaya, digo, se entiende que se delegan ciertas funciones, pero finalmente la firma, el Sí. cercioramiento y todo lo que implica ya el final, ya pactar, ¿no? Tener Así ya es. en físico ese acuerdo de voluntades, que es de Sí. lo que está dando fe, Sí, creo que sí debería de estar presente el presente notario. siempre el notario. Siempre. Sí. Y de hecho, una cuestión que además alguna vez platicando con un colega que está en notaría, es que los testamentos, por ejemplo, se deben de firmar a solas, Sí. con el testador y sus testigos, nada más, nada de que el hijo, que el primo, que el sobrino, nada.
Que fíjate que en ese sentido yo sí he notado en algunas notarías que sí tienen mayor cuidado con el tema testamentos. Sí. Sí, digo, volvemos al tema, ¿no? O sea, no todo es criticar, Sí. ¿no? Pero en tema testamentos sí he visto que tienen pues una mayor, pues vaya, no, y además también la circunstancia de la complicación que implica de la nulidad Sí. del testamento, ¿no? Por eso yo creo que también tienen mayor cuidado con ese acto jurídico en concreto, porque sabemos que la nulidad de un testamento implica la revocación de la patente. Así es. Entonces, que lo mismo debería de suceder, y yo creo que Con ahí las debería... compraventas. Claro, con cualquier acto jurídico Con del que cualquier estás dando acto. fe. Sí. Porque si estás dando fe de ese acto jurídico es porque ya lo revisas, y ahí es donde se supone que vendría realmente el trabajo a desarrollar del notario. Sí. Revisar, cerciorarse y pues ahora sí que plasmar lo mejor posible ese acuerdo de voluntades para evitar nulidades. Sobre todo nulidades que puedan ser ocasionadas por la función del propio notario. Así es. Porque vamos, si es una cuestión de nulidad que vino de las partes, Claro. que no podía ser constatada por el notario, bueno, pues ahí no hay ningún tema. Hay situaciones que pueden ser previstas. Claro, claro. Digo, a final de cuentas, digo, parte, insisto, ¿no? Es parte del trabajo, es requerirles los documentos necesarios, hacer la revisión, ¿no? Algunos le llaman o le han venido llamando también lo que se conoce como el due diligence, ¿no? Sí. Es parte de la función del notario, pero no siempre se hace. Sí. Ese es el problema y volvemos al tema, ¿no? De que en qué sentido podría mejorar la función notarial Sí. el que cualquier tipo de nulidad, no solamente en testamento, sino que Sí. cualquier tipo de nulidad de una escritura implique que se le revoque la patente. La patente al notario, claro. Ahora, hay otra función que desempeñan los notarios que yo estoy seguro que es su caja chica. Sí. Copias certificadas. Sí. Y es que ocupamos copias certificadas para todo porque los piden en todos lados. Vamos, cualquier juicio que vayas a iniciar, necesitas tus documentos base de la acción. Y en muchas ocasiones, la persona pues obviamente dice, no, mi contrato no te lo voy a dar así tal cual. Entonces Sí. vamos y le sacamos una certificada. O bien los ayuntamientos que luego tienen nombrado a un funcionario para representarlo, le hacen su escritura y dicen, bueno, pero no voy a estar exhibiendo la escritura en todos lados, entonces sácale certificadas. Y esta debe ser, reitero, la caja chica de muchos notarios. Claro, aquí la cuestión, porque además te cobran por hoja. Por hoja. Sí, Sí, por hoja que sí, te sí, certifican. Aquí la cuestión es, quisiera creer, ¿no? Y va un poquito relacionado al tema que vimos en el episodio pasado de justicia en línea. Yo creo que ya tenemos la tecnología, Ujú. ¿no? Quisiera pensar que ya tenemos la tecnología, pues para tener esos documentos digitales Sí, con los sellos y timbrados digitales, sí, ¿no? Estos famosos QR, sí. ¿no? Que pueden validar un documento para evitarnos tantas hojas Sí. y tanta certificación innecesaria. Porque además, y yo estoy seguro que te ha pasado en juicio, en la práctica, hay colegas que de repente se quieren pasar de listos y hacer pasar documentos privados por documentos públicos con una mera certificación. Certificación, sí. O sea, claro, que la certificación es un acto público, sí. Que el contenido del documento tenga que tener pleno valor probatorio por tener un sellito del notario, no. Así es. Y justamente con esa jiribilla, ¿no? Sí. Es que lo hacen, ¿no? Porque, es que el documento público tiene valor probatorio pleno. Tiene pleno valor probatorio. En este caso, no sería el caso. Lo que tiene valor probatorio pleno es la certificación. Así es. Sí. Y- Que y- ese y- documento se presentó ante el notario. Eso Y es tendría lo que vale. también verse sobre qué versa la certificación. Sí. Porque recordemos que hay veces que también existe la certificación de firmas De firmas, así es que ¿no? comparecieron ante mí estas dos personas y firmaron. Ok. o la mera compulsa de dos documentos. De dos documentos, exactamente. Que este documento es idéntico a este otro. Así es. ¿no? Que no es lo mismo y que no tendría que surtir los mismos efectos. Justamente. Ahora, justo aquí es a donde voy. Documentos de fecha cierta. Uf, El tema fecha Sí. cierta que nos ha dicho la Suprema Corte, oye, para que tu documento privado te pueda amparar, si te amparas por propiedad, por posesión, tiene que ser de fecha cierta. así es. Y entonces, pues, no hay de otra, vamos con el notario, que me haga Que una me certifique. certificación, ¿no? Y entonces esto se presta, porque no sé si a ti te ha pasado, y yo estoy seguro que en México no pasa esto de que tenga un documento certificado ante notario
al que le pagué para que me hiciera la certificación de hace 20 años. Uf, bueno, aquí entramos a un tema un poco más complicado. Muy escabroso. Y muy escabroso, ¿no? Que es, pues básicamente la prostitución de la fe pública. Sí. ¿No? Y que estoy seguro que más de un colega debe tener por ahí alguna historia esto de no pasa terror. en México. No, definitivamente. No pasa. Pasa en otros países, seguramente en Finlandia. Pero yo creo que todos tenemos algún conocido Sí. que haya tenido una verdadera historia de terror en la que haya un notario o un Sí. acto de fe pública involucrado. Sí. ¿No? Digo, porque aquí hablamos de notarios, pero pues también llámese corredor público. Exactamente, ¿no? ¿No? Porque aquí también volvemos a otra situación. Las fe de hechos. Sí. Dentro de sus facultades, ellos tienen el poder Sí. de decir si algo sucedió o no sucedió. Sí. Y ese también es otro tema bastante escabroso Sí. en el que pueden llegar a hacer constar cosas que no son ciertas. Sí. Sí, sí, sí. Ahora, se suponga que la fe pública que tienen, de la que están investidos, les obliga a realizar ciertas cosas. Una de ellas, yo que fui presidente en una casilla, es que se supone que si el presidente de la casilla, el día de la elección, dice, quiero que venga un notario de fe de esto, el notario tendría que hacerlo. Pero nunca se usa, nunca se hace. Y cuando ha habido irregularidades en los temas electorales, resulta que ahí sí sale una fe de hechos del notario que dice que fulanito dice que le compraron el voto. Y yo así como que, ¿es en serio? Y esto pasó en la elección del 2012, si no te mal recuerdas. Y me quedo pensando, ¿es en serio que los notarios estaban ahí cazando en la elección? No, No. es que hubo dinero. Y fíjate que aquí, y con ese ejemplo en concreto, yo acabo de recordar una tesis de jurisprudencia que precisamente habla en relación, por ejemplo, a las denuncias que se hacen ante autoridad, ¿no? Donde justamente debe de ser el mismo criterio. Lo que acreditas es de que te presentaste ante una autoridad Sí, a manifestar, ¿no? Así es. Ciertos hechos que están sujetos a prueba, así es. ¿no? Entonces, en este caso, pues igual, tal persona se presentó y manifestó cierta situación, pero eso no implica justamente que lo que manifestó sea real. Sí. Solo que se presentó ante el notario a hacer su manifestación, Sí. pero todo lo demás queda sujeto a prueba. Sí, Entonces, aquí es donde también viene mucha mala interpretación también de los la instrumentos, de los instrumentos notariales y su función propiamente, sí, ¿no? Porque, te digo, yo me he encontrado con actos jurídicos que no deberían de ser pues, protocolizados por los notarios, entre ellos, pues estas traslaciones de dominio de bienes agrarios, así es. por poner un ejemplo. O incluso bienes nacionales. Sí. Que hace poco, sobre la carretera federal, me estaciono en el derecho de vía, en una zona urbana. Y me dicen, no se puede estacionar aquí porque es del negocio. Esto es de la federación. Así es, No, es que tengo escrituras, pues me vale. Esto es de la federación, así es, ¿sí? Entonces que venga la federación a quitarme, ¿no? así es. Pero sí se llega a dar el caso, ¿no? Es que tengo escrituras de esto, Sí. que es el derecho de vía federal, ¿no? Sí. Pues, de hecho, para ejemplo práctico y relativamente reciente, lo que sucedió en Paso Express aquí en Cuernavaca, Sí, ¿no? Que precisamente se hizo la ampliación así es. de la carretera y pues ya estaba invadida. Resulta que había gente que había construido Sí. en ese derecho de vía federal Así es. y tenía escrituras. Se tuvo Además. que hacer el pago Así a es. muchas personas y hacer el proceso. Ay, se me fue el nombre. De expropiación. Expropiación. La expropiación, ¿no? Cuando realmente no debieron de haber expropiado. Porque ese precisamente derecho de vía, pues se amparaba. Son bienes nacionales y justo. son imprescriptibles. Así es. ¿No? Así es. Y son inembargables. Aquí la cuestión es, no, digo, tratando de ser a lo mejor un poco propositivos en el Sí. tema. ¿Cómo irnos a otro tipo de función? ¿Cómo cambiar la función notarial?
Porque digo, a mí se me ocurre muchas formas en las que podemos mejorarla, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el caso en Estados Unidos, donde Sí. para ser notario, básicamente cualquier persona puede serlo, cuando aquí, pues, casi casi es un sueño guajiro de quien Sí. quiera aspirar a ser un notario. Es decir, no basta con que tenga cédula profesional de licenciado en Derecho. No, ¿No? O sea, sí, no, definitivamente no. sencillamente, y entonces es un negociazo. Sí, y además también cabe hacer la aclaración. Cada estado Sí. tiene su regulación independiente y pues realmente estos colegios de notarios pues se vuelven una verdadera oligarquía. Así es. Así es. Y bueno, ¿cómo cambiar esa función? Para empezar, bueno, lo que tú mencionas, ¿no? Democratizar un poquito la función notarial. Pero por otro lado, creo que los notarios, los corredores, los fedatarios públicos, privados, por así llamarlos, tendrían que incorporar, por un lado, tecnologías nuevas. Sí. Por otro lado, tendríamos que pensar realmente qué actos ameritan fe pública y qué actos no la ameritan, Así es. ¿sí? Y facilitar los trámites de los que no ameritan fe pública. Aquí en Morelos, por ejemplo, todavía existe la posibilidad de hacer testamentos sin necesidad de notario, Sí, que es el testamento hológrafo. así es. Entonces tú vas, haces tu testamento, dice la ley que es a mano, Puño y letra. puño y letra del testador en un sobrecito y lo depositas en el registro público. Este trámite existe y de hecho existe en el registro público. Nunca he visto a alguien que lo haga, pero vamos, existe el trámite. Está la opción. No. Pero en muchos estados no. Así es. Solo hay testamento público abierto y testamento público cerrado y se acabó. Así es. En otros casos el famoso testamento simplificado, ¿no? Pero sigue interviniendo el notario en Así ese es. testamento simplificado. Y los demás, vamos, si no tienes para pagar un notario, aún en el mes del testamento, que estamos en el mes del testamento, Sí, pues no puedes hacerlo. así es. Sí, ¿no? Y además, digo, fíjate que dentro de los muchos actos en los que tienen intervención, creo que uno de los que sí veo justificado es precisamente el tema testamento. Porque muchas personas no tienen una buena idea de qué pueden hacer, qué no pueden hacer y cómo hacerlo. Que también me he dado cuenta que algunos, le va a dejar todo el hijo, sí, único y universal y ya. No hay un desglose, no hay un inventa, nada, o sea, va directo. Sí. ¿No? Digo, también no es como que lo hacen demasiado detallado, pero bueno, dan la orientación y eso también es algo que pues bueno, es una labor. Aquí la cuestión es, por ejemplo, para otro tipo de actos en los que tú dices, ¿no? Implementar las tecnologías que yo quisiera creer que tendría que ser obligación del Estado, Sí. ¿no? Precisamente el implementar estas tecnologías y volvemos al tema, por ejemplo, de compraventas, donde Claro. podamos hacerlo a través de una plataforma, Sí. ¿no? Ligada con registro público. Sí. Y pues bueno, si podemos las dos partes hacerlo con nuestra firma electrónica, pues adelante. Claro. ¿No? Si acaso algún tipo de certificación, algún tipo de candado adicional, pero hasta ahí. ¿Cuántas compraventas se habrán caído hecha ya la escritura que no se pudo inscribir en RPP porque tenía una anotación Así es. y en ese inter se hizo la adjudicación? No, y lo que se tardan. Sí. Lo que se tardan, Sí, porque sí. digo, quisiéramos pensar, digo, para el público que nos escucha, que nos ve, que a lo mejor no están familiarizados con los trámites notariales, pero una compraventa, Sí. por simple que pueda parecer, sí se llega a tardar sus buenos 2 meses, rápido. 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 Considerando que sea realmente rápida. Porque aquí está el tema de que pues hay que tramitar el CLG, que es un certificado de libertad de gravamen, hay que hacer el avalúo y no, o sea, 2 meses Primer estoy siendo aviso preventivo. bastante optimista al decir que son 2 meses, pero la realidad es que la no. retención de impuestos, la firma. Sí. Y todavía de aquí a que te dan cita en el registro para Sí. ir a anotar o no. Pues, Sí, de aquí a que te den realmente tu testimonio, exactamente. pueden pasar más de 2-3 meses Sí. para que sea realidad. Y yo pensaría que el promedio debe rondar los 6 meses. Sí, Sí. sí, definitivamente. Y fíjate, algo que la tecnología nos puede apoyar Sí, en hacer el trámite pues muchísimo más rápido, así es. ¿no? Porque
aquí la cuestión, ¿no? Y yo creo que como abogados tenemos que ser, abogados en lo general, tenemos que ser muy conscientes de que usualmente todos los actos jurídicos en los que se interviene, pues tienen una connotación económica. Claro. La tardanza en este tipo de situaciones retiene Sí. y complica el flujo de dinero. Exactamente. Definitivamente. Exactamente. O sea, Entonces, incluso hasta por política pública, sí. el Estado debería de buscar alternativas para la gente. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, en el tema certificaciones, copias, testimonios, perdón, pero considero que bastaría con un certificado digital, Sí. un PDF que pudieras imprimir. Sé que a los notarios no les va a gustar esto, pero que pudieras imprimir las cantidad de veces que sea necesario, presentarlo la cantidad de veces que sea necesario ante una autoridad, Así es. sin necesidad de estar yendo a certificar una y otra y otra y otra vez. Como, de hecho, como está sucediendo, por ejemplo, con la nueva cédula, Sí. la digital. Sí, O sea, porque antes, pues bueno, te tocó me todavía tocó mi tu cédula. cédula de profesiones aún, Sí. ¿no? Y esa la debes de tener resguardada. Sí. Y estoy seguro que tienes tu copia certificada. Tengo mis copias certificadas tipo menú de cocina económica. Y fíjate, a mí ya me tocó la digital, lamentablemente. Y esa, digo, lamentablemente porque al final de cuentas, pues, era Nos la gustaba la ilusión, me fotito, gustaba la ¿no? foto, es una Sí. identificación a final Sí, de es una cuentas. identificación. Pero ahora le veo la ventaja Ujú. de que, pues, si se me pierde, pues no pasa nada, la vuelvo Claro. a imprimir. Claro, claro. Simplemente la vuelvo a imprimir. La que sí debo de cuidar es mi INE, ¿no? Sí. Porque esa es con la que me identifico y con la que acredito mi calidad de licenciado en Derecho, es Sí. con la cédula, la impresión de De la esa cédula. representación digital, Sí. ¿no? Y lo mismo está sucediendo con documentos del Estado Civil, como el acta de nacimiento. Así es. Yo quisiera pensar que va a transitar hacia el mismo camino, actas de matrimonio, actas de defunción. Y bueno, poco a poco ir digitalizando documentos que, insisto, no tendrían por qué tener toda esta burocracia detrás, porque también Sí. es eso, ¿no? Toda esta burocracia detrás y que realmente, pues, desde mi punto de vista es innecesaria. Ahora, hay mucha gente, y yo lo he llegado a ver en redes sociales, ¿no? Cuando se toca este tema, porque es un tema que sí hiere susceptibilidades, Sí. ¿no? Que ¿cómo vamos a desaparecer los notarios? Hablan de que, a final de cuentas, también son una fuente de empleo. Sí. Pero yo creo que no debe de ser el pretexto para no mejorar procesos mejorables, Así es. ¿no? Porque, digo, a final de cuentas, digo, no es la única función que la tecnología va a terminar rebasando. Entonces, y además también, digo, como abogados estamos muy atrasados Sí. en temas tecnológicos y muchas otras profesiones se han visto muy rebasadas en temas tecnológicos y yo creo que ya es tiempo de que nos vaya tocando. Sí. Sí, sí, sí. Vamos. No porque genere empleos, debemos detener el avance que pueda llegar a tener. El progreso. Sí, el progreso que pueda llegar a tener la función notarial. Sobre todo porque hay intereses de los particulares, de muchos particulares, que están en juego aquí. Así es. ¿Sí? Hay dinero de por medio. Sí. ¿Sí? Hay vida de por medio en ocasiones. O sea, la diferencia entre hacer y no hacer testamento en muchas ocasiones es abismal. Sí. La diferencia entre hacer los legados o hacer una compraventa puede ser de solucionar un problema o de generar un litigio de años. Así es. Así de simple. Así es. Entonces, sí es necesario que exista esto y que yo insisto, ¿no? Que los documentos pueda uno imprimirlos la cantidad de veces que sean necesarios, porque además resulta que hay por ahí algunos abogados, ha pasado que dice uno, no voy a gastar ni hacer que mi cliente gaste en certificación de notario, entonces pido 20 juegos de certificadas en el expediente. Sí. Claro, normalmente los juzgados del foro común te las expiden y las pagas, pero los juzgados del foro federal ya te las están negando. Sí. Ya los federales te están diciendo, yo estoy para impartir justicia, no para expedir copias certificadas. Entonces te expido un juego y tú sacas las que quieras sacar. Así es. Ante un fedatario, claro, Sí. privado.
Así es. Sí, y aquí volvemos al tema, ¿no? Intereses económicos también de por medio. Sí. Digo, porque a final de cuentas, digo, es, es debatible, ¿no? Sí. Esa determinación de un juzgado federal. Tienen razón, sería parcial. Digo, yo entiendo que tienen mucha carga de trabajo como para ponerse a hacer 20 juegos de copias certificadas de un tomo, de un expediente, ¿no? Pero no tendrían como por qué negarlas. Finalmente, pues para eso también es parte de sus funciones. Claro. Y aquí el único que gana, pues sería el notario. Así es. El único que gana es el Así notario. es. Entonces, vaya, sí es un tema en el que, insisto, yo sé que va a haber, Genera un poco de ámpula, sí, 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 sí. porque digo, o sea, hay muchos intereses de por medio y eso es un hecho y yo creo que eso se ve mucho también cuando se dan estas, pues, nuevas patentes. ¿Qué Sí. opinas del proceso en el que se participa para poder tener tu patente como notario? Pues supongo que es más democrática la sucesión del trono británico. O sea, así de sencillo. Así de sencillo. O sea, ya tenemos, como dijo el maestro Guzmán alguna vez, hijos, sobrinos, Así es. yernos de... Es así. Así es. Básicamente es eso. Sí, Sí. Yo sé que hay concursos, yo sé que todo esto, pero a fin de cuentas es una oligarquía, así es. una cuasimonarquía ahí. Así es. Sí, no, y esto es muy fácil de darse cuenta Sí, cuando vemos que la notaría X, que era del licenciado Y, por no poner nombres, sí. no, pues No pasa ahora, esto no, aquí. casi no, casi no. Ahora el hijo ya tiene la patente y casualmente están en el mismo domicilio, Y fíjate, ¿no? pensando en una La notaría sucesión. A tiene al notario fulanito, de tal, Ah, las familias, ¿no? claro, sí. Y luego la notaría Z, que está a un ladito, tiene a sutanito de tal, Así es. mismo apellido, ¿no? Pero también, pues, perenganita de tal, también, ya es aspirante a notario, y el Sí, día que fulanito de tal papá decide colgar la toga, pues, ella es la nueva notaria. A así es. pesar de que la secretaria del notario estuvo ahí durante toda la vida, pues siempre seguirá siendo la secretaria del notario, porque la hija del notario es la que va a quedar con la patente. Así es. Así es. Sí, no, y justamente es de esos vicios, Sí, ¿no? Que precisamente pues van orillando este tipo de conversaciones, por muy incómodas que les sean. sí. Digo, a final de cuentas, que sepan, ¿no? Que pues uno se da cuenta, Ujú. ¿no? De este tipo de movimientos. Y, y digo, a final de cuentas es algo que incluso pues va con la autorización del Estado. Sí, Porque finalmente quien da la patente ajá, es el Estado. sí. Y bueno, perdón, yo, aunque rara vez, pero sí he visto concursos de oposición para designación de jueces de distrito abiertos. Sí. Muy rara vez, pero sí los he visto. Para notario, nunca, No. jamás. No, porque además tienen que pasar por este proceso en el que primero tienen que ser aspirantes, Aspirantes a a notario. notarios. Y para eso tienen que tener una carta de prácticas. Sí, ¿Quién crees que la expide? claro, Otro notario. claro. Entonces, pues tú llegas como particular o como hijo de vecino a trabajar en tu notaría, bueno, en una notaría, ¿no? De otro abogado. Y, bueno, mi sueño es llegar a notario. Sí, pero el notario te tiene que expedir tu carta de prácticas. Ujú. ¿Cuándo? Podría Sí, ser nunca. sí. Podría ser nunca. Ni siquiera es como el servicio social que sabe uno bien Sí, hay garantía. que hay Sí, un término. certeza. Sí, 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 sí. Incluso, perdón, los méritos en un juzgado sabe uno que hay un cierto límite, ¿no? Ese límite que está en una de dos, o te cansas o te la dan. así es. Pero en el caso del notario, puede ser que tú sigas ahí trabajando durante años, que ya te estén pagando y todo, Así es. pero nunca te van a dar ese papel. Así es. No, y además, digo, bueno, dentro del Consejo de la Judicatura, en lo general, pues dices, bueno, a lo mejor no depende tanto del titular con el que estoy. O sea, Sí, no se siente esta mala fe
directa, Sí, ¿no? De que simplemente no te voy a dar el documento, así es. ¿no? Por mucho que te lo merezcas, por mucho que tengas el conocimiento, por mucho que tengas la experiencia y los años de trabajo aquí, no te lo voy a expedir. Sí. Y ahí es donde viene pues este vicio, ¿no? Precisamente en las designaciones de nuevos notarios que pues no son nuevos, están en la familia. Exactamente. Todo se queda en la familia. Todo queda en familia. Así es. Así Yo es. insisto que la verdad es que la sucesión al trono británico es más democrática que la designación de notarios, lamentablemente, y no debería ser así. Al menos en México no debería ser así. No. En ningún lado. Bueno, sí. Realmente, Sí, claro. sí. Digo, Pero lo que pasa es que, al decir al menos en México, me refiero a que en otros países no sucede. no. Sí, hablábamos del caso de Estados Estados Unidos, Unidos. donde sí está democratizado este tema de los notarios. No está tan sacramentalizado. Sí, Yo entiendo que también es mucho que, pues, la mentalidad, la idiosincrasia es diferente, Ujú. definitivamente. Entonces, yo creo que por ahí va también el tema restricción. es que hay un tema. El notario, la función del notario, no solo no es nueva, data desde el siglo XVI, Sí. al menos en México. Y es que antes, rara vez era una persona que sabía leer y escribir. Quien lo hacía era el escribano. Así es, de hecho, realmente de ahí parte. De ahí parte, por eso es escritura pública, por eso toda esta Del cuestión. escribano. Entonces el escribano era el que levantaba las actas, ¿no? Y entonces él daba fe de que lo que estaba escribiendo era lo que estaba pasando, Así es, tal cual. así es. De ahí viene. Y en este lado del mundo, en este lado del continente donde hablamos español, pues papelito habla. Así es. Pero en el lado anglosajón no es tan necesario el tema de papelito habla. No, Vamos, corte comercial. ¿Alguna vez has homologado una sentencia extranjera? no me ha tocado. No te ha tocado. Me pasó una vez que presento la sentencia de Estados Unidos y me dice, me admiten y todo, pero me dice el Ministerio Público, oye, yo no encuentro aquí la sentencia. Que me exhiban la sentencia. Pues es este papelito Muy simple. muy simple, ultra simple, que casi casi es machote rellenado con pluma y que ni sello trae. No. Ni sello trae. Me no ha hay tocado ver documentos de divorcios, sello. Ujú. básicamente administrativos, Sí, llevados en Estados Unidos, Sí. California, de forma específica, y tú lo ves y es tal cual un documento que dices, yo Como si puedo, lo sacaras de yo computadora. puedo hacer esto, Sí. claro. No sé si es parte de esta mentalidad, ¿no? Sí. De este lado, pero uno ve esos documentos y dices, ¿esto tiene validez? puedo Sí. hacer en computadora. Claro, y sorprendentemente, sí, Sí. eso tiene validez. Exactamente. No trae sellos, no trae firmas, pero eso es una resolución de un divorcio Así es, y es válida. exactamente. Entonces, sí, digo, no me ha tocado el proceso aquí como tal. He visto documentos y sí te sorprende. Sí. Definitivamente te sorprende la falta de requisitos, pudiéramos llamarlo así, ¿no? Comparativamente hablando. O la buena fe. O la buena fe. Exactamente, porque aquí partimos muchas veces del como cualquiera lo puede hacer, entonces es. pongámosle candados, que si el sellito, que Así si el es. holograma, que Así si es. esto, que si el otro. Sí, digo, la cantidad de requisitos que la escritura lleva. Así es. Que los timbres, que los sellos, que la firma. Y Sí. con uno que haga falta, Sí. se viene Adiós. abajo. Adiós. Se viene abajo. Entonces, Ah, sí, digo, definitivamente es un tema que yo creo que da para otro café, definitivamente. quizá con los comentarios que nos puedan hacer. Yo estoy seguro que lo sabrá. Sí. Yo estoy seguro que lo sabrá, tanto a favor como en contra, porque yo creo que sí es un tema polémico, pero insisto, es algo en lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? De las irregularidades. Y yo creo que ya estamos muy avanzados en tecnología como para no empezar a implementar otras formas. Es que seguimos básicamente en el siglo XX Sí. en cuanto a las escrituras y en cuanto a los requisitos estamos en el En 18. temas jurídicos en lo general, Sí. pero Sí. ese es tema para Otro otro café. café. Pues bueno, Colegas. esperamos ver sus comentarios a favor, en contra, incendiarios. Vaya, lo que ustedes gusten ponernos en los comentarios, con mucho gusto los vamos a leer. Y pues bueno, les agradecemos mucho por escucharnos, por vernos y pues los esperamos por aquí en el siguiente episodio. Muchas gracias, colegas. Gracias. Gracias, Carlos. Nos vemos. Hasta pronto.